Bueno, Ale, no sé si te guste el tenis a ti. No soy muy aficionada, pero lo sigo por seguir tu información. Eso, muy bien. Oye, pues te cuento que para evitar que haya jugadores que lleguen a varias finales de las diferentes categorías en el tenis olímpico, pues se va a hacer una modificación. Ahí las autoridades hicieron una modificación del nuevo sistema para este torneo. Te traigo una nota para que pues entendamos cómo va a ser ese nuevo cambio. ¿Solo para este torneo? Para los Juegos Olímpicos ya, Okay. porque sí hay unas modificaciones que les van a ayudar un poco también a los tenistas. Vamos a verlo, ¿vale? Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán la justa olímpica donde el tenis contará con diversos cambios en el formato de los partidos, así lo dio a conocer la Federación Internacional de Tenis. Los cambios que se realizarán son: la final masculina pasará a ser al mejor de 3 sets con desempate en lugar de a 5, tal y como se realizó hasta Río 2016. Los encuentros de dobles, tanto masculinos como femeninos, se resolverán con una super tie-break a 10 puntos cuando estén empatados a una manga. Se contará con 5 disciplinas, que son singles, dobles masculinos, singles y dobles femeninos, más doble mixto, siendo los cuadros individuales de 64 jugadores. Estos cambios se efectúan para evitar que los jugadores que lleguen a las últimas rondas en las 3 competencias se retiren de las categorías dobles para evitar un exceso de horas de juego que perjudique la posibilidad de luchar por las medallas, tal como ocurrió en Río 2016, cuando Rafael Nadal decidió no disputar el dobles mixto, ya que comenzó a avanzar en la categoría singles masculinos y dobles, quedando a un paso del bronce en individuales, y fue oro en dobles junto con Marc López. Con información de Vianey Zárate, 21 Noticias.